Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Llega el carro de la independencia a Noticias 1. Por cada aporte de 10,000 pesos que hagan en baki.co/inclinada la Red Independiente hasta el 11 de marzo de 2023, tendrán una boleta para participar en nuestro concurso, que entregará un Hyundai Accent automático modelo 2023. Y si sus aportes son de 120,000 pesos, recibirán 15 boletas. Durante la emisión del 12 de marzo de 2023, se escogerá una boleta con el nombre del donante. Lo llamaremos para que nos conteste una pregunta sobre el contenido del noticiero de ese día y si responde acertadamente, se ganará el carro de la independencia. Entre más aportes de 10,000 pesos hagan, más oportunidades de participar en el concurso tendrán. Todas sus donaciones serán destinadas exclusivamente para nuestra labor investigativa en 2023. Prenda motores y apoye el periodismo independiente de Noticias 1. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Desde San Andrés, el ministro del Interior, Alfonso Prada, confirmó la decisión del gobierno de retirar los 2 artículos polémicos que trabaron la aprobación en el Congreso de la Ley Marco para la Paz Total. Gustavo Munguía. Mónica, se trataba de la propuesta para indultar a jóvenes de la primera línea y de las facultades extra para que el presidente pudiera dictar él mismo el marco regulatorio para el sometimiento de las bandas criminales. Este retiro es oportuno, políticamente hablando, para salvar el resto del articulado. Cuando iba viento en popa, esta semana se le enredó la paz total al gobierno, que depende de la prórroga de la Ley de Orden Público, que será el marco legal, base de las negociaciones de la administración Petro con los grupos ilegales. Acá están todos los partidos, todas las bancadas. Miembros de la bancada del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes presentaron 2 artículos nuevos al proyecto, cuando ya este había pasado el filtro de las comisiones primeras, que sesionaron de manera conjunta hace unos días con éxito para los propósitos oficiales. Indulto para los manifestantes de la primera línea. El malestar político fue enorme, a tal punto que el gobierno rectificó rápidamente y este fin de semana anunció el retiro definitivo de ambas proposiciones. No queremos perturbarla, creemos que las facultades extraordinarias que se planteaban para avanzar en la reglamentación de la ley de sometimiento, precisamente, o de acogimiento. Hoy desde San Andrés, el ministro Alfonso Prada, en donde se encontraba trabajando, no tienen problema en retirarlos. Pues es una decisión que ha tomado el gobierno de pedirle a los ponentes que lo retiren. Esperamos que esa, que es una decisión del Congreso, la tomen un poco en la misma línea que el gobierno está planteando. El también líder de la bancada de gobierno en el Senado, Iván Cepeda, dijo esta noche que los 2 artículos polémicos se presentarán como proyectos separados para no interrumpir el propósito principal de paz total. No se trata de poner en libertad a personas que estén siendo investigadas ni procesadas por delitos graves, sino de evitar que la protesta social en Colombia se convierta como se está haciendo en un delito. Ese tipo de normas las vamos a llevar a unas normas especializadas que pondremos a consideración más adelante del Congreso. Representantes de varios partidos habían advertido previamente la inconveniencia de incluir esas nuevas propuestas. No es posible que un proyecto que fue debatido en las comisiones conjuntas de primeras de Senado y Cámara llegar aquí con 2 artículos nuevos. Colgarle discusiones importantes como el tema del indulto solamente va a dificultar y a generar una mayor fricción para la discusión de este proyecto de ley. Ahora, con la nueva postura del gobierno, el Congreso abordará los debates del proyecto de ley, cuyos mayores objetivos se centran. Aunque en la negociación parlamentaria de la reforma tributaria el gobierno ha tenido que ceder, el ministro de Hacienda estima que no será mucho lo que se baje la expectativa de 25 billones de pesos en recaudo, pero la ANDI pide que se baje mucho más. Marta Olaya. Mónica, aunque el estimado por ahora está en 22 billones de pesos con las reducciones aceptadas hasta ahora por el gobierno, la ANDI dice que no hay que aspirar a más de 11 billones de pesos. A puertas del segundo debate en el Congreso del proyecto de reforma tributaria que es crucial para ajustar las finanzas públicas del país, el gobierno Petro ha mostrado su disposición de ceder o modificar los puntos que aún inquietan a varios sectores. Los voceros del Ejecutivo en esta materia se reunieron con representantes del sector minero energético para discutir una propuesta equilibrada en materia de impuestos.
e incluso se ha mostrado flexible en cuanto a reconsiderar el monto de recaudo de 22 billones de pesos. Yo creo que vamos a tener, sí, de pronto un poco menos, pero no mucho menos. Pese a ello, el Consejo Gremial Empresarial insiste en que la administración puede conseguir más recursos de otras fuentes y puede reducir el gasto. Como la venta de los activos improductivos, la monetización de los activos que están en la SAE, el control de la evasión, la reducción de gastos burocráticos y de funcionamiento. Los industriales, cuyo sector se ha mostrado en abierto desacuerdo con la actual reforma, insistieron en que el recaudo de la tributaria no debe superar los 11 billones de pesos, o sea, el 50% de lo que el gobierno tenía previsto al inicio de este cuatrienio. Colombia no ha tenido reformas superiores realmente a 10 o 11 billones de pesos en el pasado. La última del año 2021 fue de 15 billones, pero dentro de esos 15 billones hubo 4.5 que fueron un traslado presupuestal que hubo de un lado al otro. Los analistas económicos que ven los toros desde la barrera y sin intereses personalistas concluyen que aunque la reforma fiscal es inaplazable, el gobierno debería ceder un poco más en la carga tributaria para algunos sectores con el fin de reducir el descontento. Una modulación adicional en el margen, en las líneas que se ha venido hablando en las últimas semanas o quizás en los últimos días, pues pueden ser una buena noticia de encontrar un equilibrio. Los comerciantes, por su parte, propusieron este fin de semana, mediante un aviso en la prensa nacional, ponerle IVA al comercio electrónico transfronterizo, mantener el IVA solamente para productos provenientes de Estados Unidos y hacer seguimiento a productos que se comercializan en plataformas digitales. Las petroleras encontraron un aliado inesperado en el expresidente César Gaviria, pero él a su vez encontró en su partido una resistencia a que los congresistas se les pida defender los intereses personales del jefe liberal. Enrique Tapias. Mónica, ellos no conocen los negocios petroleros de Gaviria en el país, sino en el exterior, los que fueron expuestos por la investigación de Panama Papers, que muestra su participación mayoritaria en una empresa transportadora de gas en el vecino Perú. Luego de que el expresidente César Gaviria publicara este documento de 11 puntos sobre sus reparos a la reforma tributaria que cursa en el Congreso y su desacuerdo con la no deducibilidad de las regalías al sector de hidrocarburos, miembros del Partido Liberal se mostraron en desacuerdo con el pronunciamiento del exmandatario. Lo que pagan de regalías lo terminamos cubriendo en nosotros con el presupuesto de lo que tienen que pagar ellos. Eso es algo injusto y esa no debe ser una lucha del Partido Liberal, y en eso no vamos a tener acuerdo seguramente, así lo quiera el presidente Gaviria o lo quieran algunos de los empresarios de este país. El representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada, señaló que aunque hay puntos de la reforma que se deben revisar, como el caso del gravamen a las pensiones, las diferencias con el gobierno en la reforma se deben discutir entre la bancada antes de que se haga algún pronunciamiento, algo que no se dio y generó malestar entre los congresistas del Partido Liberal. Yo discrepo profundamente con el presidente Gaviria en ese tema y espero que no esté promoviendo, si se quiere, los votos negativos del partido por un interés personal. El representante Lozada y el senador Chacón coinciden en que se deben revisar puntos de la reforma que quizá puedan ir en contravía de los colombianos de menos recursos. Revisamos la reforma y hay unos puntos que pueden generarnos algún resquemor o una preocupación de que pueda afectar clase media o sectores más vulnerables. Por su parte, el partido de la U centró sus preocupaciones en los gravámenes a los dividendos, las zonas francas y pensiones, entre otros. Hay 5 puntos que sacó la presidenta del partido. Según el senador, el partido está convencido en apoyar la reforma planteada por el gobierno y de ninguna manera están buscando presionar al gobierno a cambio de burocracia. Aquí que estamos diciendo como partido, tenemos 5 puntos que nos dan inquietud, que son una línea de nosotros. Gobierno, sentémonos, pero por 5 puntos no vamos a sentar a pedir pues otro ministerio, no. El congresista agregó que mañana tendrán una reunión con el gobierno para discutir los puntos en los que hay diferencias y de esta manera tener claro el panorama para las votaciones en el segundo debate esta semana. Luego de 4 años sin relación, esta semana se reunieron en la frontera 68 congresistas de Colombia y Venezuela. Aunque la idea era reunirse en Cúcuta, el encuentro se dio al otro lado de la frontera. Después de 26 días de reabierta la frontera entre Colombia y Venezuela, el pasado viernes 21 de octubre, 36 miembros del Congreso de Colombia y 32 diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela se encontraron en el puente Simón Bolívar para iniciar una serie de reuniones. ¡División nunca más!
Aunque desde hace más de un mes se estaba gestionando el encuentro, solo hasta el viernes se pudieron reunir, razón por la cual, minutos previos al encuentro, el optimismo de los legisladores colombianos era evidente. Estamos retomando las sendas de la integración y de la hermandad entre dos pueblos que siempre han tenido unas causas comunes. Que podamos fortalecer nuestras relaciones, que volvamos sobre las vías del diálogo. La agenda, que estaba programada para que comenzara a las 8:30 de la mañana, inició sin explicación hasta las 11, con un abrazo entre el presidente de la Asamblea Venezolana, Jorge Rodríguez, y la senadora del Pacto Histórico y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Gloria Flores. Estaba previsto que el evento se desarrollara en el lado colombiano, pero sorpresivamente los congresistas colombianos caminaron hacia el lado venezolano, porque al parecer algunos asambleístas no podían ingresar a territorio colombiano. Unos diputados intentaron justificar el cambio de plan. ¿Por qué no se hizo el evento? No, se hizo el evento, se firmó el documento que era lo que estaba exactamente lo que estaba previsto. Se hizo todo dentro de lo que estaba previsto. La agenda no daba para cumplirla como se estaba previsto, de ir hacia la Casa de Santander. Aunque los diputados no cruzaron la frontera y se improvisó el evento, para los asambleístas este es un nuevo comienzo de las relaciones entre ambos países. Es un encuentro histórico de reconocimiento de ambas partes. Sin embargo, para los pobladores de la frontera, estos encuentros son solo para la foto y no han ayudado realmente a las comunidades. Oh, yo no he visto el cambio, mire, ustedes se dan de cuenta la gente pasando a pie. ¿Usted qué moneda? Esto igualito sigue el cierre de frontera porque la gente lo que está pasando es a pie. Hasta el momento, no he visto un cambio así muy contundente. A pesar de que hace aproximadamente un mes se reabrió la frontera entre Colombia y Venezuela, las comunidades siguen reclamando que estos pasos fronterizos todavía no están restablecidos normalmente. Es por eso que le piden a ambos gobiernos que trabajen mancomunadamente para restablecer las relaciones lo más pronto posible. Con la cámara de Iván Ortiz, informó para Noticias 1, la red independiente, Juan Fernando Barona. La Corte Suprema está abriendo expedientes para investigar congresistas a un ritmo que tal vez solo se había visto antes con motivo de la parapolítica. Desde julio pasado han sido 14 expedientes. Guillermo Gómez. Mónica, en su mayoría se investigan denuncias por tráfico de influencias. Son 5 los congresistas de Córdoba y el partido con más investigaciones nuevas es el de la U, con 6 investigados. En los últimos 3 meses, 14 integrantes y exmiembros del Congreso de la República han sido vinculados a procesos penales en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. 5 de los 14 son provenientes del departamento de Córdoba. De los 14 congresistas encartados, hay 5 que fueron elegidos para el periodo 2022-2026. El delito que más se repite es el de tráfico de influencias, que aparece en 7 de los 14 expedientes. La semana del 11 al 19 de octubre ha sido el periodo de tiempo en que más se ha anunciado la apertura de investigaciones formales. Entre los excongresistas del partido de la U están Sandra Elena Villadiego, Raimundo Elías Méndez Bechara, Anatolio Hernández, Musa Besaile, Bernardo Miguel Elías y Eduardo José Tuz de la Osa. En el Partido Liberal están los elegidos este año César Cristian Gómez Castro y Mario Castaño, además del exrepresentante Juan Carlos Reinales. En Cambio Radical, 2 actuales legisladores, Carlos Abraham Jiménez y Néstor Leonardo Rico. David Barguil, ex senador del Partido Conservador. Por el partido Alas Equipo Colombia, el ex representante Roberto José Herrera. El actual representante por La Guajira, Jorge Alberto Cerchiaro, del Partido Colombia Renaciente. El partido de la U, con 6 excongresistas, es el que tiene más investigados en lo que va del segundo semestre de este año 2022. Le sigue el Partido Liberal con 3. Colombia está en el puesto 64 de seguridad alimentaria, justo en el medio de la tabla, lo que indican los indicadores. El Índice Global de Seguridad Alimentaria, que se acaba de publicar con base en cifras de la FAO y la Organización Mundial de la Salud, tiene como el país más seguro a Finlandia y como último a Siria y en la mitad a Colombia, entre Tailandia y Azerbaiyán. Esto indica que la yuca necesita más que clima tropical para llegar al plato. Esto es lo que indican los indicadores.
Por difícil que parezca, sí es posible ahorrar para quienes ganan un salario mínimo, pero para hacerlo, igual que cuando se trata de decenas o centenares de salarios mínimos, es partir de un proceso de planeación de finanzas personales. Ahorrar cuando se gana un salario mínimo parece imposible. Sin embargo, muchos expertos en finanzas personales coinciden en que sí es posible realizar un ahorro independientemente del monto del salario mensual. Para lograr ahorrar es importante tener un presupuesto muy bien estructurado que nos permita entender en qué nos vamos a gastar cada parte de este sueldo o de este ingreso, y por supuesto planificar, y es entender que cada gasto que voy a hacer tengo que pensarlo con anticipación para así tener muy organizado y poder tener este excedente de liquidez que me permita guardar una parte del sueldo. La planeación es la mejor forma de organizar las finanzas, proponerse metas de ahorro mensuales o semestrales y ser disciplinados para cumplirlas, revisar su presupuesto y ver el progreso cada mes. Esto no solo le ayudará a apegarse a su plan personal de ahorros, sino también a identificar y corregir rápidamente cualquier problema. Aunque la ley permite incrementos superiores a la inflación en las matrículas de universidades colombianas según su clasificación, el ministro de Educación les pidió hacerlo en menor cuantía para apoyar las estrategias de inclusión del gobierno. Esta semana se llevó a cabo el Consejo Nacional de Rectores Universitarios en Barranquilla. Se trata del encuentro anual de las directivas de las instituciones de educación superior de todo el país. Este año asistió el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien le pidió a las universidades no subir el precio de las matrículas para el próximo año por encima del índice de precios al consumidor. No me parece en este momento conveniente aumentos en las tarifas en las matrículas de las universidades por encima del índice de precios al consumidor. Yo creo que las universidades deberían entender el momento difícil económico del país. La devaluación de la moneda nacional y la difícil coyuntura económica mundial ha hecho que las familias pierdan capacidad adquisitiva. El ministro Gaviria interpreta la situación de los colombianos promedio cuando solicita a los centros de educación superior considerar bajos incrementos en las matrículas. Además de apoyar a los estudiantes y evitar la deserción escolar, el ministro también intenta lograr la meta que se trazó el gobierno Petro de aumentar en 500.000 jóvenes el número de universitarios el próximo año. De otra parte, esta semana se supo que en el caso de la educación media, el precio de las matrículas en los colegios privados aumentará entre el 11,59% y el 11,09% el año entrante. Tomaron como base el 10,84% del IPC de agosto de 2022. Llega el carro de la independencia a Noticias 1. Por cada aporte de 10.000 pesos que hagan en baki.co/inclinada la red independiente hasta el 11 de marzo de 2023, tendrán una boleta para participar en nuestro concurso, que entregará un Hyundai Accent automático modelo 2023. Y si sus aportes son de 120.000 pesos, recibirán 15 boletas. Durante la emisión del 12 de marzo de 2023, se escogerá una boleta con el nombre del donante. Lo llamaremos para que nos conteste una pregunta sobre el contenido del noticiero de ese día, y si responde acertadamente, se ganará el carro de la independencia. Entre más aportes de 10.000 pesos hagan, más oportunidades de participar en el concurso tendrán. Todas sus donaciones serán destinadas exclusivamente para nuestra labor investigativa en 2023. Prenda motores y apoye el periodismo independiente de Noticias 1. Diego Cadena y Álvaro Uribe llamaron ayuda humanitaria a los dineros que el abogado le dio a un prisionero a quien le pedía declarar a favor del expresidente. Pero en la investigación disciplinaria se estableció que la mayor beneficiaria de los pagos fue una trabajadora sexual. Víctor Ballestas. Mónica, en total fueron 13 pagos de hasta 500.000 pesos los del abogado identificados a favor de la mujer, que dijo haber conocido al supuesto testigo con motivo de su trabajo. Estoy arrepentido. Diego Cadena, abogado del expresidente Uribe, cuando este buscaba testimonios en las cárceles en contra del senador Iván Cepeda, a quien había denunciado penalmente, terminó sufriendo el llamado efecto boomerang, que significa que lo que se busca en contra de alguien se devuelve en contra de uno mismo. Me sorprende la manera en que me lo dicen. La Comisión de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, que investiga la conducta de los abogados, lo sancionó con 34 meses de suspensión del ejercicio de esa profesión por intentar sobornar
tornar a testigos presos para que declararan en contra del senador Cepeda. Se trata de una conducta eminentemente dolosa. Está probado que Diego Cadena ingresó a la cárcel de Palmira los días 18 de julio y 4 de octubre de 2017 para visitar el condenado exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor. Para la sala, es claro que Cadena intentó afectar y desviar decisiones judiciales. Él vino, se presentó, dijo que él era el abogado del presidente Álvaro Uribe. Está probado que Cadena le hizo giros a Vélez a través de terceras personas por valor de 9.400.000 pesos. Se destaca de allí el nombre de Daniela Paz, que aparece 13 veces haciendo de intermediario entre Cadena y el preso Vélez. La señora Daniela Paz, quien en declaración juramentada reconoció que se desempeñaba como trabajadora sexual. La decisión que le impide a Diego Cadena trabajar como abogado durante 2 años y 10 meses más hizo una dura crítica. Se trataba pura y simplemente de retribuir la elaboración y firma de sendas cartas con contenido falaz. El magistrado que estudió el caso e impuso la sanción a Cadena objetó en su escrito la actuación de otro abogado, el defensor de Diego Cadena, Iván Cancino, un profesional del derecho cercano a los círculos políticos del exmandatario Uribe. Cancino adujo primero que su cliente no era abogado de Álvaro Uribe, pero después dijo que sí había actuado como tal. La defensa varió su postura, alegando ahora que su apadrinado no había actuado como abogado en este asunto. La sala compulsó copias para que se investigue disciplinariamente a un tercer abogado, Jaime Granados, el defensor principal de Uribe. La evolución de la oferta laboral y de la educación en Colombia hacen que una carrera no sea suficiente. Les explicamos qué hay que tener en cuenta para escoger posgrado y/o maestría. Siempre es bueno escuchar consejos de quienes ya tienen experiencia. Cuando un estudiante obtiene su primer título universitario, no ha terminado su formación académica. Para tener mejores oportunidades laborales, lo deseable es iniciar tan pronto se pueda una especialización o maestría. El mundo es muy competitivo. La tecnología nos ha hecho romper fronteras. Entonces, lo más importante para los estudiantes es identificar cuál va a ser ese diferencial que les va a generar un nivel de productividad. Después de escoger áreas de posgrados, también se debe examinar el buen nombre y rango de las universidades y sus programas. La empresa siempre está buscando un diferencial en la persona que le genere productividad, ¿sí? Que le agregue valor dentro de su cadena de producción. Antes de que la tecnología y las ciencias de investigación estuvieran tan presentes en el mercado profesional, era suficiente con tener un grado universitario. Hoy la competencia está muy por encima de ese rango. Por eso, si el nuevo profesional quiere tener amplias posibilidades laborales, debe contar con al menos una especialización o una maestría más. Entre más supere esta media, mejor le irá en su futuro. Esta semana se estrenó en Dubái el primer carro volador que se produciría en serie. Durante 90 minutos probó su eficacia como transporte individual o de emergencia sobre el tráfico del resto de la ciudad. El problema es que aún no existe un código de tránsito aéreo que le permita tener licencia. El carro volador sin alas Xpeng eVTOL X2, equipado con automatización de inteligencia artificial, voló por primera vez en Dubái durante 90 minutos. Este carro volador se carga a través de baterías y puede volar a una altura de 1000 metros. También tiene un peso de 560 kilos. En su interior contiene una tablet en medio de los 2 asientos para maniobrar en el despegue y aterrizaje. Este carro servirá para vuelos urbanos o de emergencias médicas debido a que no pasará por el tráfico de las ciudades. Su precio estará entre 750 millones y 850 millones de pesos. Pese a haber tenido de manera exitosa su primer vuelo, este carro volador no tiene código de tránsito, por lo que no puede volar de manera legal aún. Con el partido entre Ecuador y Francia, mañana al mediodía se da inicio al Campeonato Mundial Femenino de Fútbol de Salón o Microfútbol en Mosquera, Cundinamarca. Gerson Caucha. Mauricio, ante Canadá debutará la selección Colombia que busca su segundo título en este torneo orbital. La selección Colombia femenina de fútbol de salón quiere sumarse al boom de las mujeres en el deporte colombiano. Tienen una oportunidad única. Serán locales del Campeonato Mundial de la Asociación de Futsal, que inicia mañana en Mosquera, Cundinamarca. Una alegría inmensa de estar aquí, de estar representando de la mejor manera a nuestro país. Obviamente con algunos sentimientos como ansiedad, nervios, pero con toda la actitud de hacerlo de la mejor manera. El evento contará con la participación de 12 delegaciones de 3 continentes. Colombia está en el Grupo B, junto a Australia, Uruguay y Canadá.
un grupo en el cual la idea es que se haga entrar de primeros para avanzar en la llave y obviamente consolidarnos para ir avanzando a los cuartos y a la semifinal y obviamente llegar a la gran final y lograr el objetivo que nos hemos trazado con la federación. El equipo nacional tuvo hoy su última jornada de entrenamiento en la cancha del Coliseo Municipal de Mosquera. Sabemos que es una cancha grande en la cual nos pueden ganar un poco la espalda, entonces tenemos que estar muy pendientes de manejar estos espacios. Cataluña, Venezuela, Bolivia y Chile conforman el grupo A. El C reúne a Paraguay, Ecuador, Francia y Perú. Desde el mediodía de mañana inicia la programación de la primera fecha, que cerrará con el duelo de las 8 de la noche, en el que Colombia debutará ante Canadá. Si sus aportes son de 120.000 pesos, recibirán 15 boletas. Durante la emisión del 12 de marzo de 2023, se escogerá una boleta con el nombre del donante. Lo llamaremos para que nos conteste una pregunta sobre el contenido del noticiero de ese día y si responde acertadamente, se ganará el carro de la independencia. Entre más aportes de 10.000 pesos hagan, más oportunidades de participar en el concurso tendrán. Todas sus donaciones serán destinadas exclusivamente para nuestra labor investigativa en 2023. Prenda motores y apoye el periodismo independiente de Noticias 1. No olviden seguirnos, suscribirse y activar sus notificaciones en Kuai, Instagram y YouTube, Noticias 1 Colombia, Facebook, Noticias 1 y Twitter, @Noticias 1. Nos vemos en las redes y el próximo sábado aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.